Exagerada pero entretenida. Este viernes se ha estrenado el volumen 1 de La Casa de Papel parte 5, en donde la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España. Han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a Nairobi. El profesor ha sido capturado por Sierra y por primera vez no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores, el ejército. Se acerca al final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra. Hey, ¿qué onda? Esta es mi opinión sin spoilers de La Casa de Papel parte 5. Comencemos. Quizás te preguntes qué más se le puede sacar a esta historia. Pues para mi sorpresa sí que pudieron, o al menos en este volumen 1. Si bien el inicio de este nuevo robo sí se sintió forzado, en estos 5 capítulos realmente me la pasé bien y disfruté de las secuencias de acción que ofrece, aunque eso sí, un tanto exageradas en ciertas partes, pero que se pueden perdonar bajo el pretexto de es ficción. Para ser sincero, solo pensaba ver un episodio antes de dormir y me he terminado comiendo los 5 capítulos de este volumen. Esto se debe a que, si no estoy mal, esta es la temporada con más acción que tiene la serie. Siempre está sucediendo algún tiroteo o bombardeo en la pantalla, por lo que sigue captando la atención. Nuevamente, los cliffhanger forman parte importante, ya que se reservan lo mejor para el final. En este punto también quiero decir que la parte que menos me ha gustado es la del pasado con Berlín. Esto sí me ha parecido algo más forzado, y aunque es de los personajes más queridos de la serie, creo que ya solo inventan alguna tontería para tenerlo presente. Supongo que en el siguiente volumen tendrá alguna relevancia la historia que se nos está contando por medio de flashback, pero hasta el momento no me ha gustado tanto. Regresando al grupo dentro del Banco de España, es fresco verlos improvisar, ya que no se usa el recurso, el profesor ya lo tenía preparado, y se agradece ya que había sido explotado hasta el cansancio. También esto los hace ver vulnerables y todos están en un constante riesgo, y si estás encariñado con los personajes vas a temer por sus vidas en más de un momento. Los villanos de esta temporada, a pesar de que se agrega uno nuevo, para mí siguen teniendo más presencia Tamayo y Gandía, los cuales cumplen su trabajo de caer mal y provocar odio. En el caso de este último sí me ha molestado un poco que lo hagan ver como invencible, algo que ya había pasado en la anterior entrega donde nadie le pudo dar una bala siendo 5 contra 1. A nivel de desarrollo de personajes, en esto sí no hay mucho de qué hablar. Quizás son como 3 o 4 quienes tienen un desarrollo un poco más marcado, y creo que es normal ya que ahora solo están preocupados en el tiroteo. Aunque eso sí, Estocolmo, a mi parecer, es el personaje que menos me ha gustado. Incluso Tokio me cayó mejor. Otro de los aciertos es que la banda sonora está muy bien elegida. Las canciones que se han utilizado complementan bien la escena, elevando el clímax de cada una. El último episodio es sin duda para mí uno de mis favoritos, ya que no creí que fueran a correr un riesgo tan grande, que obviamente no puedo decir. Lo que sí diré es de que tiene acción y drama, aumentando a cada minuto que pasa, terminando en un momento muy loco, que espero se mantenga así para que no pierda la importancia que le dieron a los últimos minutos del capítulo. Como conclusión, aunque por momentos sí parece muy forzado, realmente esta serie está hecha para entretener con acción, lo cual logra bastante bien, por lo que si fuiste fan de las anteriores o disfrutas de los tiroteos sin control, definitivamente tienes que verla. Sé que hay muchos que ya no les gusta esta serie, pero en mi caso nunca he esperado que esta historia gane algún premio, sino que la disfruto como el producto comercial que es. Inspectora, me han amenazado muchas veces con dispararme. Pues mira, sin amenazas. Y hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios si tienes pensado ver esta temporada o qué te pareció si ya la viste. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. También te dejo mi canal de Twitch donde estaremos hablando de la serie y jugando más de alguito. Mis demás redes sociales están en la descripción para que puedas seguirme y ver qué estupideces ando haciendo. Esto fue todo por hoy, qué lástima pero adiós, hasta la próxima.